Bien, estábamos hablando entonces del cuerpo humano en el Renacimiento. Ahora nos toca hablar del cuerpo humano durante el siglo XVIII, XIX y principios del siglo XX, muy rápidamente en esta cápsula. Que los cambios empiezan a ser cada vez más acelerados, más pronunciados. Entonces, a partir del siglo XVII, siglo XVIII, empieza a desarrollarse un fenómeno que conocemos como capitalismo. Y con él cambia la concepción del cuerpo humano, con las enseñanzas de Vesalio sobre el cuerpo humano visto como una fábrica que podemos conocer, cambia cómo conocemos el cuerpo, cómo lo concebimos, cómo lo vivimos. De forma tal que en el capitalismo, con el desarrollo de la burocracia, la implantación de fábricas y demás, hay una concepción del cuerpo que debe ser como productivo. El cuerpo sirve para trabajar, para crear riqueza. Y sobre todo, también hay una concepción de clase muy pronunciada. La aristocracia empieza a ser desplazada por una nueva clase social que está surgiendo, que es la burguesía, que es una clase que trabaja, que no tiene miedo a tener fábricas, a tener comercios, a tener bancos, a abrir rutas marítimas, etcétera. Le pone precio a las cosas, cosa que no hace la aristocracia. La aristocracia, como distintivo de clase, tiene prohibido trabajar. Es una clase ociosa que vive de sus rentas, no trabaja. Trabajar en la clase aristocrática es pésimo, está muy mal visto. Que trabajen los demás. Pues la burguesía, como nueva clase social que va disputándole el poder a la aristocracia, empieza entonces a implantar en el mundo su cosmovisión de clase, que hay que trabajar para vivir. La aristocracia pierde poder y la burguesía toma el poder en el siglo XVIII. Y a partir del siglo XVIII, quienes son explotados es la clase trabajadora, quienes además invierten con su cuerpo de una forma importante para poder sobrevivir y ganar un salario. El salario debe su nombre a la sal. Antes la sal era un bien precioso y a la gente se le pagaba con sal y se le daba entonces un salario. El salario, lo que devengamos como clase trabajadora, debe su nombre a la sal. Entonces, en el capitalismo, en el desarrollo del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, empieza a cambiar la concepción del cuerpo, en la medida en que las luchas sindicales empiezan a concebir que hay que recortar la jornada de trabajo y hay que recortar también las horas de trabajo. La jornada de trabajo en los días. Porque antes la gente trabajaba los 7 días de la semana, no existía día de descanso. Y poco a poco las luchas sindicales fueron imponiendo que hubiera un día de descanso, que fue los domingos. Y luego se amplió a los sábados. Y algunos llegaron hasta incluso el viernes. Hay algunos trabajadores que no trabajan más que hasta el viernes. Y otros, en cambio, trabajan hasta el sábado por la mañana y ya tienen día y medio de descanso. También se acortó las horas de trabajo. Antes, un día de trabajo bien podía durar 14 horas. Luego se recortó a 12 horas. Luego a 10, a 9 y quedó la jornada de 8 horas actual que conocemos. Entonces, eso significa tener tiempo libre. Antes, las únicas personas que podían tener tiempo libre eran la clase aristocrática que no trabajaba y la burguesía con dinero. Pero en adelante, la clase trabajadora también empieza a tener días de descanso y dinero para disfrutar de sus días de descanso. Porque están las primas vacacionales y están los días que no se trabaja, pero que se pagan. De forma tal que ese tiempo de ocio, ese tiempo de descanso, empieza a crear una nueva industria del entretenimiento. Por ejemplo, surgen las famosas vacaciones. Las vacaciones antes eran inconcebibles. La gente no tenía vacaciones porque no existían. Las vacaciones significa que tienes un periodo del año en el cual no trabajas, una semana, 3 semanas, un mes incluso, en algunos países europeos o más, donde tienes la posibilidad de viajar para descansar. Y el desarrollo de nuevos
medios de comunicación, el tren, luego los automóviles, luego los aviones, los barcos a vapor, etcétera, te permiten viajar de forma rápida, recorrer grandes distancias y estar varios días en un lugar. De forma tal que esas vacaciones crean la industria de las vacaciones, la industria turística. Y surge el fenómeno de la playa. El fenómeno de la playa significa que no es que la playa no haya estado allí antes, siempre estuvo ahí, geográficamente hablando, pero ahora tiene un nuevo significado cultural. La gente va a la playa y se queda varios días en la playa porque tiene dinero para pagar la playa. Los restaurantes, la comida, las bebidas, los hoteles y demás diversiones. Y cambia la concepción de la belleza del cuerpo. Porque antes se consideraba que una mujer bella debería tener la piel blanca. Hay que recordar Blancanieves y Cenicienta eran bellas porque tenían la piel blanca, aunque fueran mujeres obreras, trabajadoras. Pero con el desarrollo de la playa y que los cuerpos empiezan a mostrarse más, surge la cultura del bronceado. De forma tal que ahora ser bellos significa tener la piel bronceada, que nos pasa todavía cuando nos vamos de vacaciones, buscamos tener ese bronceado particular que nos hace más bellos. Porque eso significa tener tiempo libre y dinero para tener actividades al aire libre. No es lo mismo estar quemado por el sol que bronceado por el sol. Quemado por el sol lo tienen los obreros que trabajan en el campo, los campesinos, los albañiles y demás, que están quemados por el sol por sus actividades cotidianas al aire libre bajo el sol, que además se queman la piel por exposición prolongada, la intemperie, que no tienen crema para asearse, etcétera. Entonces va cambiando la concepción de la belleza. En adelante, el cuerpo bello es el de piel bronceada, que además se cuida con cremas, lociones y demás. Eso va creando distintivos de clase. Y también ganas de las otras clases sociales, de los otros grupos sociales, por imitar ese comportamiento de lo que se considera ser un cuerpo bello, tonificado, atractivo. De lo cual hablaremos precisamente cuando toquemos la última parte de estas cápsulas de la historia del cuerpo, cuando hablemos del cuerpo en el siglo XX.